El peor enemigo de un hombre de Dios o de un ministro, un predicador, sea pastor, ¿sabe quién? El mismo pueblo. Entonces, yo entiendo que cuando entra el descuido en un ministro, un hombre de Dios, entonces ya entra el pecado. En esa historia retomada, recuérdate que se le estableció a Manoah, ¿verdad?, cómo iban a mantener a Dios. El Señor estableció, dijo, él no va a tomar vino, navaja no va a pasar sobre su cabeza. Incluso hizo énfasis y dijo que él no puede casarse con otra mujer. En pocas palabras, no puede ligarse a una filistea, si no tiene que ligarse a una hebrea. Entonces, cuando hay descuido, el orgullo se te sube. Cuando hay descuido, ya tú no tienes visión, no tienes discernimiento. Tus sentidos espirituales no están conectados porque hubo descuido. Entonces, ese tema no simplemente para los televidentes, pero yo creo que ese tema especialmente para mí. Es algo tan profundo en el pueblo de Dios. Y yo abarco también esa parte que uno de los enemigos mortales del hombre de Dios, mujer de Dios, de un levita, sarmita, todo, es el descuido. Sí. Cordiales saludos y bendiciones, que la paz y la misericordia del Señor esté con cada uno de ustedes, televidentes, tú que estarás viendo este video en esta hermosa tarde, esta oportunidad y este tiempo favorable que el Señor nos ha permitido para así bendecir tu alma y tu espíritu a través de una palabra de parte del cielo para tu alma y para tu vida. Entonces, junto a mí tengo a mi hermano, colega, ¿verdad?, David Michel, que estará con nosotros compartiendo este tiempo favorable, este tiempo de bendición para cada uno de ustedes. Y sin más preámbulo, le damos la oportunidad a David. Bienvenido, David. Amén, amén. Dios le bendiga. Amén. Espero que de verdad estén bien en esta tarde. Para mí es un privilegio estar contigo aquí. Una vez más, yo creo que tenemos algunos videos, pero hace unos tiempos largos atrás, pero gracias a Dios estamos por aquí. Una vez más, Dios bendiga a estos fanáticos, a todas las personas que ya están conectando, ya que están ahí. La paz del Señor esté contigo en este momento de la cual que vamos a hablar. Yo espero que sea para usted, sea una bendición poderosa de parte de Dios. Y gracias. Gracias, David. Tremendo, tremendo, David. Sí, y disfruto estos tiempos, ¿verdad, David? Amén, amén, así es. Un tiempo que Dios nos permite compartir con esos televidentes que estarán viendo, ¿no? Y David, queremos hablar un poco de lo que es la palabra del Señor. Y ese tema es recuperando nuestra posición. Sabemos que hoy en día estamos en los tiempos finales, ¿verdad? Sí, y hoy en día hemos visto muchas cosas, hombres de Dios, mujeres de Dios, que hoy tenían una posición y tal vez por un descuido y tal vez por ciertas cosas que han pasado en su vida ministerial, han perdido lo que es la posición que el cielo lo hubiese posicionado. Amén. Y tenemos una historia similar que podemos tomar como referencia, que es la historia de Sansón, ¿verdad? Amén. Así es. Si así es. tú recuerdas esta historia que habla en los libros de Jueces, en su capítulo 16, hay una palabra poderosa. Es muy poderosa. Sí, claro. Recuerdo cuando el pueblo de Israel fue esclavizado y azotado por los filisteos. Amén. En esta ocasión vemos una historia que el pueblo, por no hacer o cumplir con los mandatos divinos del Señor, el Señor permite que el pueblo entre en ese estado de esclavización contra los filisteos. Amén. Entonces, si nos damos cuenta y analizamos, nos vamos a profundidad, y cada vez que el pueblo le falla a Dios en una conducta no correcta, entonces Dios permite que ellos entren en un estado de esclavitud por los enemigos. Amén. No sé qué tú opinas de eso, David. Wow, es muy fuerte el tema. Y ese tema no simplemente para los televidentes, pero yo creo que ese tema especialmente para mí. Recuperando tu posición es una palabra muy poderosa. Y vamos a traer esta palabra en este tiempo, en este siglo XXI, la cual muchos hombres de Dios, no sé, a veces por un like, pierden su posición. A veces por un view o que alguien, no sé,
pierden su posición. Pero la palabra de posición es una palabra, es mantenerse, estar firme en todos los sentidos, estar firme, no importa la prueba, el momento difícil que tú estés pasando. Si tú estás firme, significa tú estás en una posición. Por eso que yo admiro ver a los hombres de Dios en este tiempo, pero a la vez es como que se corrompe al ver que está subiendo. Por eso Dios no nos ha dado una gloria tan terrible. ¿Sabes por qué? Porque si a veces Dios no prueba en todos los sentidos, antes que Dios ponga algo en tus manos, Él te prueba. Correcto. ¿Me entiendes? No, entonces, la palabra recuperando tu posición, esta palabra es, como puedo decir, volver a la oración, correcto, volver a la palabra de Dios. Recuperando tu posición es volver al silicio, es volver a un principio, es volver a mantenerse en Dios. O sea, no es que tú te vas a desenfocar, tú tienes que enfocarte. Mira, le voy a decir algo, no sé, tal vez usted lo sabía o se lo sabe, pero el peor enemigo de un hombre de Dios o de un ministro, un predicador, sea pastor, ¿sabe quién? El mismo pueblo. Es el pueblo la cual que te hace subir, que tener mucha fama y por el pueblo, porque sin el pueblo tú no puedes tener fama. Correcto. Pero cuando usted cae, lo mismo que te clave, sí, es el mismo pueblo. Sí, haciendo referencia a eso, David, es algo tan profundo en el pueblo de Dios. Y yo abarco también esa parte, que uno de los enemigos mortales del hombre de Dios, mujer de Dios, de un levita, sarmita, todo, es el descuido. El descuido. Sí, es el descuido. Porque yo creo que si no hay descuido, no hay pecado. Sí, una de las cosas también hay un demonio que anda, que dice, eso no hay nada. Sí. Por eso te digo, si no hay descuido, si no hay descuido, no puede haber pecado. Entonces, yo entiendo que cuando entra el descuido en un ministro, un hombre de Dios, entonces ya entra el pecado. En esa historia retomada, recuérdate que se le estableció a Manoah, ¿verdad?, cómo iban a mantener al niño. El Señor estableció, dijo, él no va a tomar vino, navaja no va a pasar sobre su cabeza. Sobre su cabeza. Hizo énfasis ahí, dijo que él no puede casarse con otra mujer. En pocas palabras, no puede ligarse a una filistea, sino tiene que ligarse a una hebrea. Entonces, lo que pasó con Sansón en ese punto ahí, que primero hubo un descuido. Entonces, cuando llega el descuido, entonces el enemigo logra poder infiltrarse. Cuando se infiltra el enemigo en el descuido, lo primero que él hace, que él te hace perder los sentidos espirituales, sí, te hace olvidarte de la promesa que el Padre te había legado. Entonces, muchos hombres de Dios hoy en día se han descuidado. Entonces, el descuido ha traído que hoy ellos no puedan estar, muchas cosas. Correcto, no puedan estar en una posición donde deberían de estar. Por eso se descuidaron. Entonces, cuando nos descuidamos de lo que el cielo no estableció, entonces no podemos... Estamos perdidos. Correcto. Entonces, perdemos la posición. Entonces, lo que pasa es que él se ligó. Primeramente, hubo una alianza que él no tenía que unirse a otra cultura. Entonces, él permitió que otra cultura, a través de Dalila, se enamoró, me enciegó y todo eso, el sentimiento abarcó. Entonces, él olvidó el principio, los mandatos que se lo dieron. Entonces, mira lo profundo de esto, que él se unió a su enemigo más peligroso. Que eran los filisteos. Entonces hay un problema. ¿Qué es lo que trajo eso? Fue el descuido. Entonces, cuando hay un descuido, entonces fácilmente te quitan de tu posición. Amén, así es. ¿Cuántos hombres de Dios? Tremendo. Mujeres con un ministerio muy fundamental, un ministerio impactante para las naciones. Provocaron avivamiento. Provocaron sin número de señales a través del Espíritu Santo. Pero ¿qué hubo? Hubo un descuido. Un descuido. Entonces, cuando hay descuido en la vida de un creyente, pierden la posición. Correcto, es lo que tú dices. Entonces, cuando hay descuido, el orgullo se te sube. Cuando hay descuido, ya tú no tienes visión, no tienes discernimiento. Tus sentidos espirituales no están conectados porque hubo descuido.
Entonces, cuando hay descuido, el enemigo se infiltra. Entonces, cuando el enemigo se infiltra, empieza a quitarte los sentidos espirituales, empieza a quitarte la relación con Dios, el discernimiento. Y cuando él logra quitarte todas esas herramientas, entonces él logra quitarte de tu posición. Así es. Por eso que la historia está clara. Sí. Entonces, y lo que me impacta de Dios, que aunque Dios castiga al pueblo, pero Dios siempre tiene una salida. Una salida, Por claro eso que el sí. salmista dijo, cuando el salmista cometió el error tan grande, que el profeta Natanael vino y le explicó la situación. Le dijo, bueno, entonces ese hombre eres tú. Entonces, él tomó una decisión. El profeta dijo, bueno, Dios te va a entregar en la mano de los hombres, pero ¿qué pasa? Hay algo más profundo. Él dijo, es mejor que yo caiga en las manos de Dios. Que no que en sea la la mano. wow. Porque Dios es un Dios de misericordia. Misericordia. Entonces, por eso que dice... O sea, él pensó que Dios puede tener misericordia de él. Correcto, ¿no? Wow. Pero hay una cosa que la gente no entiende, y es que ellos confunden el corazón conforme al de Dios. El salmista creen que no. Lo que pasa es que el salmista sabía cómo inclinarse. Inclinarse sabía y cómo- reconocer. Una de las Correcto. cosas que el pueblo tiene que hacer, entender, es reconocer. Es Porque a profundo. veces hacemos la cosa y nos volvemos locos, que no, que aquello, que lo otro. Pero tú tienes que reconocer, pedirle perdón, Señor, hizo eso y eso. Porque hay gente que es tan hipócrita, varón. Creen que pueden esconder cosas ocultas de Dios, No, de que no puede. donde Dios ve todo. Dice su palabra que sus ojos atalayan toda la tierra. Bien. El unisapiente, el que lo sabe todo, está en todos los lados, unisciente. Entonces la gente confunde algo. Dice un texto muy famoso que Dios te ve donde tú pisas, Dios te ve y Dios mira tu posición. Pero mira, hay algo fundamental que me impacta y me impresiona. Es que a veces decimos que el error fue un hermano. No fue un hermano. Porque la Biblia está clara. Ahí le dieron las condiciones perfectas a Sansón, Sansón. a través de su padre Manoah. Le dio la condición, mira, él será nazareo. Sí. Es decir, no se puede ligar Descuidarse del a cualquier propósito. tipo de cosa. Entonces hay mucha gente, los que tienen ministerio, los que administran, no es que son mejor que otras personas. No es que tienen ni que más. No, lo que pasa es que la asignación que tú portas te prohíbe hacer ciertas cosas que otros hacen. Te prohíben Amén, comportarte de otra manera Eso es y de otra forma. Entonces, es lo que estamos viviendo hoy en día, que nosotros queremos tener respaldo del cielo, pero nos estamos descuidando. Estamos descuidando. O sea, no Wow. queremos someternos a lo que el cielo establece. Establece. Entonces, ¿cómo perdemos la posición? Wow. Es descuidándonos Muy de los poderosa. mandamientos, Así es. descuidándonos de lo que el cielo, lo que Dios te dijo. Cuando Dios te llama, lo primero que Dios te da las condiciones. Las condiciones, Te sí. dice, mira, David tiene que hacer esto y aquello. Pero si tú no logras cumplir con ese rol, te vas a descuidar. Así Entonces, es. cuando te descuidas, el respaldo de Dios se aparta, aparta ti. de uno, Entonces sí. tú pierdes tu posición. Ni cuánta gente que nos van a ver, mucha gente que están sintonizando. Amén, Y amén. vinimos hoy a animarle su fe, que ellos Su fe. vuelvan a recuperar, A recuperar su posición. ¿Verdad? Ellos tienen que ver dónde fue que perdieron Sí, la posición. sí, así Entonces, es. ¿cómo cuando tú ves con una gente los síntomas, wow, ¿cuáles son los tengo síntomas? Tengo una pregunta, tengo una inquietud. A la vez una pregunta, pero usted dijo que ellos tienen que ir a retomar Es su posición. profundo. O sea, tú me estás diciendo que la posición que se le han perdido, que ellos lo tienen tirado a un lugar o un zafacón, ¿cómo es? No, yo te ¿Cómo voy lo van a tomar? Te voy a explicar eso. Mira, la gente cuando tú ves los síntomas, Ujú. ¿qué hay cuando tú pierdes tu posición? Cuando tú ves que no te interesa leer la Biblia con la devoción que tú la leías, ya esos son síntomas. Ay, Dios Cuando mío. tú dejas de orar, esos son síntomas. Cuando tú dejas de hacer lo que te apasionaba, que tú entregabas tu corazón, ya esos son síntomas. Wow, Entonces, tú hay mucha estás gente- profundo, Hay profeta. mucha gente que tienen esos síntomas, pero no se dan cuenta que es la posición que están perdiendo. Wow. Porque eran los síntomas. Mira los síntomas de Sansón, ¿cuáles fueron? Que Sansón se escapaba cada rato, a veces con Dalila. Sí. Ya eso eran síntomas. Sí, síntomas, Que así él estaba es. perdiendo su Ajá, posición. Su posición. Porque él sabía que la ley de la cultura y la orden de Dios, que él no podía ligarse a una Ligarse, filistea. ajá, a Entonces él otras- sabía que los padres iban a estar en contra, porque eso fue un establecimiento de Dios. Entonces él no podía verse públicamente. También porque él sabía que los filisteos eran enemigos. Enemigo. Entonces del- él se veía escondido. Entonces lo que él no sabía, que él perdió la visión,
que cuando los filisteos se dieron cuenta que él tenía ese amorío y esa juntiña con Dalila, entonces tomaron a Dalila como el canal para hacerlo caer. Wow, sí. Pero como los síntomas lo arroparon y él perdió su posición, David, entonces él no se dio cuenta que lo estaban tomando Dios mío. para sacarlo de su posición. Wow. Entonces, lo que hace el enemigo para poder vencerte o para poder destruirte, parar tu ministerio, paralizar todo lo que tú tienes de Dios, lo primero que él ubica es sacarte de la posición. La posición. Porque Wow. mientras estamos en la posición que el cielo no ubicó Espíritu y no de Dios. estableció, no hay forma que el enemigo pueda sacarte. Infiltrarse. Wow. De la única, por eso que dice, someteos pues a Dios, Amén. resistir al diablo y él huirá de nosotros. vosotros, wow. Pero ¿cómo podemos resistir al diablo? Es sometiéndonos Sometiéndonos a Dios. Entonces, Wow. lo que cuando tú pierdes tu posición, tú no te sometes a Dios. Así es. Entonces no va a Así es. poder resistir al diablo. Wow. ¿Me entiendes? Ujú. David, eso es profundo. Y muchas veces perder la posición, la gente dice, wow, es que estoy cansado, es que me siento cansado, me siento desanimado en el camino. Y el Señor me dio un versículo que es en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28, donde él dice, venid a mí todos los que estás trabajado y cansado, y yo lo haré descansar. O sea, Dios no está diciendo, aún ya yo sé que tú estás cansado, has perdido tu posición, has perdido todo, pero te estoy diciendo, venga a mí. Sí. O sea, antes de tú ver que tú, wow, siento a Dios, antes de tú ver que tú estás cansado, varón, ya el Espíritu de Dios No lo sabe. revela, te hace entender. Si usted no entiende, llama a otro, busca a una persona y te dice, mira, dígale esto y esto a fulano. Por eso a veces nos sorprendemos de que alguien viene y nos dé una palabra. Wow, pero esa palabra viene de Dios. Estoy pasando por ese proceso. Y entonces el Señor me lleva a este libro donde el pueblo tiene que entender, aún está cansado. Porque cuando el cristiano está cansado, significa que tiene una síntoma del enemigo. El enemigo le está persiguiendo. Correcto. Porque en un cansancio de que terminé de comer tanto arroz, me siento lleno, que wow, no es de ese cansancio, es algo espiritual, algo que ya que está perdiendo. Y fíjase que es algo fundamental. El evangelio es una carrera y hay una meta que llegar. Amén. Entonces, en la carrera siempre nos fastigamos, Sí. nos cansamos. Sí. Porque una carrera que estamos atravesando para Así llegar a la meta. Pero hay algo que debemos entender, y me encanta esta palabra que Jesús le dio a los discípulos y a las mujeres cuando Jesús iba a ser llevado al Gólgota para ser crucificado. Entonces, la palabra enseña que él le dice, yo que soy el árbol verde y ustedes son las ramas secas. Y si en eso conmigo, ¿qué no harán con ustedes? Wow. Pero más para adelante una palabra poderosa que él está diciendo, si yo vencí, ustedes vencerán también. Por eso que Jesús es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el para cuerpo. confirmar esos capítulos, estas palabras que usted dijo, también en el libro de los Salmos, él dice que yo sé que las aflicciones de los justos son muchos, pero de todas ellas Él no librará. Jehová. Por eso que el poder, Wow. mira, por eso que dice que el poder de Dios se perfecciona en la vida de los justos. Entonces, el televidente que nos está mirando, el oyente, tiene que entender algo. Amén. Que a veces nosotros perdemos la posición, si yo sé, por un descuido. ¿Me entiendes? Amén. Porque rebalamos en el camino. Pero Dios vino a decirte en esta tarde que el hecho que tú perdiste tu posición Pero hay no forma significa de que tú tienes que recuperarla. quedarte en ella. Mira, vamos metiendo profundo. Porque el tiempo avanza, David. Y, ¿entiendes? Y tenemos que entregar el Oscar ya. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú reconoces que una de las cosas que tiene que entender Amén. la persona para poder recuperar su posición es reconocer que la perdió. Amén. Porque si tú no reconoces que la Es que tú perdiste, tú nunca no lo puedes vas a recuperar. recuperar. Entonces, muchas de las Porque cosas... el que no pierde no recupera. ¿Qué es lo que va a recupera. ocurrir? Dame 5 ahí. Porque eso es lo que Dios pasa. mío. Si tú no pierdes, tú no te vas a preocupar por No, recuperar. por nada. Entonces, la palabra recuperar es volver a Es traer. volver. Es volver a conseguir. A conseguir. A tomar. Buscarlo. Lo que era tuyo ya. Porque se está hablando que él perdió. No es que tú vas a buscar, Wow. perdiste. Ujú. Porque lo que se pierde es lo que estaba en tu mano. Estaba en tu mano. Entonces, lo que Dios vino a decirle a Wow. ese oyente es que ellos tienen que volver a buscar lo que tenían. El don que Dios depositó, que tú lo descuidaste, que no está activo, vuelve a activarlo. Wow. Vuelve a Espíritu de encender Dios. este don, esa pasión, esta devoción que tú tenías. Vuelve a activar el don del discernimiento, lo que Amén. está diciendo Dios. Wow. Vuelve a activar el don de la oración. Vuelve a activar la búsqueda, el temor, la santidad Amén. de Dios. Gloria a Dios. Entonces, mira lo que dice ahí. Cuando Sansón fue agarrado por los filisteos, que empezaron a burlarse de él, Sansón vino a entender cuando estaba en la mano de su La enemigo. mano, sí. Wow. Entonces, hay mucha gente
que vienen a entender que perdieron su posición es cuando ya están en la mano de su enemigo. Pero qué bueno que tenemos un Dios que es misericordioso, Ajá. que a Dios le gusta que tú reconozcas que tú sí. fallaste. Por eso que el salmista fue uno, mira, fíjate la profundidad. Saúl y David, ¿cuál fue que hizo el pecado más grande? Entonces, Saúl fue que no cumplió con la asignación que se le dio. Ujú. Por eso fue destituido, fue descalificado. Pero si vemos el salmista era fornicario. Fue fuerte. Era homicida, asesino. Ujú. Porque él puso su mejor soldado y él hizo que lo mataran. Entonces, aparte de eso, se acostó con la mujer, le falló a Dios. Incluso en un momento termina que ya hasta censar el pueblo. Salmista cometió pila de errores. Por eso que él dice que en el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, Oh, Dios. conforme a mis rebeliones, límpiame y lávame. Y después dice, purifícame, perdóname, restáurame. Y dice, después enseñaré a los transgresores tu camino. Amén. Entonces, Wow, es fuerte. él, lo que pasa es que cuando él fallaba y cometía error, David, él entendía y reconocía. Entonces, Sí. ¿cuál es el éxito de un hombre poder levantarse? Reconocer. Reconocer. Wow. Escucha Cuando el tú pueblo. reconoces, hay que repetir eso. Sí. Porque esto, Dele, porque- esto no está para cualquiera gente, No, David. reconocer. Y lo que la gente no quiere entender, esta generación, que ellos fallen y cometen error, no quieren reconocer, quieren seguir fluyendo. Espíritu de Dios. Y hace rato que salieron de su posición, hace rato que ellos ya perdieron eso, la gracia que tenían. Amén. Y quieren aparentar que lo tienen. Que lo tiene. Mira lo que dice Sansón. Wow. Sansón cuando vio que empezaron a burlarse de él, porque el Sansón era un hombre de burla. Ujú. Entonces, mira lo que dice en el 28. Entonces clamó Sansón a Jehová diciendo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Y dice, fortaléceme y te ruego solamente que esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos Wow. por mis dos ojos. Él entendió que los filisteos se burlaron de él porque él se descuidó. Se descuidó. Él no cumplió los requisitos. Y él dijo, acuérdate. Escucha bien, David, que esto es profundo. Se fuerte. Él dice, acuérdate de mí, por favor. Fortaléceme de nuevo porque ellos se burlan de mí. Me quitaron mis dos ojos, me cortaron el cabello. Y aparte de eso, ellos se burlaron Wow. de ti. Ujú. Entonces, dice el salmista que los enemigos de Dios son mis enemigos, el salmista expresándote. Entonces él dice, acuérdate de mí. Los filisteos tenían una rutina, un sistema que a ellos les gustaban burlarse del Dios de Israel. Ujú. Y el Dios de Israel no puede ser burlado por nadie. Entonces, David, es como te está hablando de la gracia. ¿Verdad? Que el tiempo ya está encima, entonces nosotros vamos a tener que reunirnos porque hay segunda parte. Claro, porque claro eso, que eso sí. es profundo, David. Claro. David, y lo que queremos darle al oyente a entender, que de la forma que nosotros podemos recuperar nuestra posición, el número uno es reconociendo que la perdimos. Amén. Así es. Número dos es reconociendo dónde fue que la perdimos. Amén. Número tres, reconociendo quién puede devolvernos la posición, Amén. que es Cristo Jesús. Amén. Pues David, yo te voy a dejar para que tú bendiga a este pueblo. Amén. Gloria a Dios. De una palabra de bendición, una oración a este pueblo. Aleluya. Que creemos que Dios hará cosas grandes a favor de ellos, ¿verdad? Amén. Que esta palabra no retornó al vacío. Amén. Entonces, David, te dejo para que bendiga el pueblo. Gloria al Señor, aleluya. Wow, muy fuerte, muy fuerte. Pues, pueblo, lo que quiero decirle en este momento y que esa palabra le puede quedar ahí, grabado en la mente, en sus mentes, y puede acceder al arrepentimiento, es recordar de que de la gracia de Dios, o con la gracia de Dios, o lo que Dios ha puesto en ti, tú no puedes abusar de ella. Es así. Así que devuélvete porque se te cayó algo. Ujú. Y Dios lo que te está diciendo, se te cayó algo hace rato. Sí. Hasta que usted no se devuelve a tomarlo, la gracia no te vas a seguir. Yeah. Porque es uno, que usted tiene la gracia, y dos, que tú dejaste caer el chi, donde se transmite la gracia. Yeah. Y el Señor te está diciendo en este momento, es Padre tiempo amado, de que usted recoge el chi, porque si usted Ay, Dios avance mío. más para allá, el chi no va a tener Yeah. señal, porque ahí llega un momento, tú llegas
una distancia, ya no hay señal. Yeah. Entonces Dios te está diciendo, wow, siento a Dios. El Señor te está diciendo en este momento, pueblo, devuélvese, amigo, amiga, hombre de Dios, Hay que paralizarnos. que ese chi ya lo tiene en el suelo hace tiempo, hace días, hace meses, hace años. Dios te está diciendo, devuélvete, porque hay oportunidad para tu vida. Wow. En este momento, recuérdate, suscríbete a tu canal, La Profecía DM, Dios y Ministerio. Dale like a un comentario si usted necesita una oración. Olvídate que estemos ahí, siempre a tu lado. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias, mi hermano querido. Profundo, David. Tremendo, tremendo. para mí. Y para mí es un privilegio, un Amén. placer compartir contigo esta palabra. Gloria a Dios. Fue edificante, poderoso lo que Dios está haciendo. Eso es el Amén. comienzo. Amén. Y creemos que estas personas están siendo bendecidas de En manera el nombre de extraordinaria. Dios, claro. Así No es, podemos así. abarcarle más porque eso está profundo. Pero Recuerden, viene algo fuerte. viene cosas fuertes. Amén, así Estaremos es. más activos. Recuerden eso. Recuerden eso. De la única manera que podemos recuperar nuestra posición entendiendo que la perdimos. Amén. Y donde usted está ahí recibe En el esta nombre bendición de poderoso de parte de Jesús. Dios. Yo bendigo Así tu es. casa, bendigo a tu familia, tus proyectos, tus planes en las manos de Dios. Y estamos creyendo que en los próximos días hay cadenas que van a ser rotas a través de la palabra. En el nombre Hay de Dios. milagros creativos. Y Amén. estamos creyendo y Gloria a estamos Dios. declarando una palabra profética En sobre el nombre de ustedes. Jesús. Que los proyectos, los planes, lo que Dios te prometió, que en los próximos días En lo el vas a nombre de Jesús ver. se cumple, En los en el próximos nombre de días va a haber Dios. cumplimiento. En los Wow, próximos gloria a días Dios. hay puertas abiertas y las Santo puertas sea del el cielo se Señor. va a abrir a tu favor. Amén, amén. Solo cree en el Aleluya. Señor Gloria a Jesucristo Dios. y todas tus casas será salva. Shalom, Dios te bendiga. Su servidor Isael Pangol Pérez. Seguimos modo favor y gracia. Ya usted sabe, pa'lante. Y estamos confiando que el Señor abrirá puerta a tu favor. Shalom, bendiciones. La plataforma, estamos allá como Evangelista Isael Pangol Pérez. Usted se escribe, suscríbete, nos da me gusta, estaremos compartiendo y estaremos levantando diferentes series para bendecir su casa y bendecir su familia. Shalom, la paz de Dios contigo. Amén.